de Derecho. Perdón. Soy Alejandro Calderón Ortiz. Soy estudiante de la titulación de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. En la modalidad abierta y a distancia. Esta actividad es parte de mi formación profesional de la asignatura Practicum 2, prácticas preprofesionales y de vinculación con la colectividad. En esta ocasión estaré compartiendo con ustedes ciberacoso. Siempre burlas entre compañeritos de aula y escuela o colegio. Bueno decir entre, por llamarlo como si se hicieran a la par. Pero en ocasiones estas bromas y bromas iguales, sino que se evidencia un agresor, siendo este quien humilla y amedrenta, etc. Y una víctima que es que generalmente no tiene la posibilidad, probablemente por estas agresiones. Existe una línea de poder. Eso lo quiero decir. Afectado es la víctima. Considero que también el victimario lo es, porque con seguridad, del mismo modo, podría estar siendo sometido a situaciones de acoso tradicional, maltrato físico, verbal y psicológico dentro de un entorno familiar. Podríamos decir que en estos tiempos la problemática social más difícil es la violencia, porque los niños y niñas y adolescentes, de manera especial en los espacios con frecuencia, día a día, afectando la dignidad humana. Podríamos decir que no podemos tolerar los hechos y sucesos en los que la víctima queda perjudicada y deshonrada. El ciberacoso es también llamado cyberbullying y es una forma o manera de intimidar, humillar y amedrentar a la víctima, al igual que ocurre en el acoso tradicional. La diferencia entre ellos radica en los medios que se utiliza para llevarlos a cabo, puesto que el primero utiliza medios electrónicos para cometer a sus víctimas. Entonces, podríamos decir que en el ciberacoso es a la mano y a disposición de todas las redes sociales, los que facilitan un mayor alcance en la comunidad a la que desea llegar para conseguir la intimidación de la víctima. Existen algunos indicadores que nos hacen llegar a concluir que los estudiantes que son víctimas del ciberacoso, que aparte de que el agresor lo hace en el entorno educativo, en el barrio, de frente a la víctima que a diario sufre la violación de su victimario, quien lo minimiza y ridiculiza, sobreponiendo y ejerciendo una relación de poder sobre ella. Definiciones generales. El ciberbullying es una agresión repetitiva de uno o más individuos en contra de una persona, utilizando diapositivas o servicios de tecnología. El ciberacoso podemos llamarlo intimidación virtual, ya que se realiza o practica usando las tecnologías de la información y la comunicación, TICs. Este acoso acontece en las redes sociales, las aplicaciones de mensajería instantánea, de juegos que usamos en los celulares, tablets y computadoras. La conducta del agresor es frecuente y se encuentra orientada a amedrentar, alterar, dominar
y someter a las víctimas. Entre las maneras o formas de acosar o intimidar a una persona, podemos mencionar la publicación de argumentos falsos, dañinos e inhumanos mostrados en público o en redes sociales, que capturan momentos vergonzosos. También es posible que se pueda acosar con la remisión de mensajes ofensivos o violentos. Lo más interesante de esto es que el acoso tradicional y ciberacoso generalmente ocurren a la par. En el acoso que ocurre en redes existe un registro o evidencia, lo que sirve como prueba para lograr detener el abuso. Esto no pasa en el acoso tradicional, que es cara a cara. Por aquí me permito exponer ciertos conceptos que tienen mucho entre sí, pero a consideración del autor presenta la diferencia entre el ciberacoso y el ciberbullying. Entonces nos indica que hablar de ambos es referirnos a insultos, amenazas, acosos, humillaciones, chantajes, etc. Pero considera importantísimo recalcar que el ciberbullying se promueve únicamente entre menores de edad. A diferencia del ciberacoso, ocurre cuando estos actos negativos se originan entre adultos. Derechos reconocidos en el Ecuador. La Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Intercultural y el Código de la Niñez y Adolescencia establecen el derecho que tienen los niños y niñas a la integridad física y emocional. Para abordar este apartado, me permito mencionar lo que indica el artículo 3, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador. Son deberes primordiales del Estado garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social, el agua para sus habitantes. Como también lo indica el artículo 46, literal 4 de la Constitución de la República del Ecuador, el Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas y niños y adolescentes: protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otro índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones. Así también encontramos otras normativas en las que se encuentra normada todo tipo de violencia. Podemos mencionar que en las instituciones educativas forman parte de este equipo que adoptará medidas que permitan la protección de los derechos de las víctimas. Esto lo demostramos tomando en cuenta el artículo 6 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, misma que nos indica erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la integridad física, psicológica y sexual de los integrantes de las instituciones educativas, con particular énfasis en las y los estudiantes. El Código de la Niñez y Adolescencia nos indica en su artículo 16, naturaleza de estos derechos y garantías. Por su naturaleza, los derechos y garantías de la niñez y adolescencia son de orden público, independientes, indivisibles, irrenunciables e intransigibles, salvo las excepciones expresamente señaladas en la ley. En el mismo cuerpo legal nos referimos al artículo 75, prevención del maltrato institucional. El Estado planificará y pondrá en pedagógicas de protección, atención, cuidado y demás que sean necesarias en instituciones públicas y privadas, con el fin de erradicar toda forma de maltrato y abuso, y de mejorar las relaciones entre adultos y niños, niñas y adolescentes, y de estos entre sí, especialmente en el entorno de su vida cotidiana. Las prácticas administrativas, pedagógicas, formativas, culturales, tradicionales, de protección, atención, cuidado y de cualquier otra clase que realice toda institución pública o privada deben respetar los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes y excluir toda forma de maltrato y abuso.
Como valoración propia, puedo mencionar mi consideración en cuanto a las personas agresoras o que practican cualquier tipo de violencia. Generalmente surgen a raíz de que sus hogares han percibido o sufrido este tipo de intimidación por parte de otra persona que está ejerciendo una relación de poder. Si bien es cierto, el acoso tradicional o ciberacoso suele presentarse habitualmente en el entorno escolar. Existen otras muchas ocasiones en las que se recibe de personas desconocidas porque discriminación vienen por clases sociales, género, por raza, religión, etnia, orientación sexual, popularidad, exhibidos en público. Toda esta gama son consideradas formas de discriminación y en el Ecuador van en contra de la ley, tal como lo establece la Constitución de la República en nuestro país en el artículo 11, numeral 2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física, ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promueve la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentran en situación de desigualdad. Problemáticas, causa y efectos. El ciberacoso puede ser principalmente tormentoso y humillante, pues en la mayoría de las ocasiones se perfila de incógnito. Por tanto, la persona víctima no sabe con exactitud si es una o son varias personas de quien recibe el acoso. Adicionalmente, a eso no se puede precisar la cantidad de personas que han observado las publicaciones y mensajes. Las víctimas son atormentadas de manera habitual cada vez que hacen uso de sus dispositivos electrónicos, celulares, tablets, computadoras, etc. El ciberacoso o bullying es fácil de ejecutar, puesto que el agresor no tiene que hacer frente con la víctima para producir la agresión. Por el contrario, de esto se escuda tras la pantalla del dispositivo electrónico. Las consecuencias que se crean en las víctimas producto de estas acciones negativas, asumiendo que de alguna manera se lleva a cabo tanto el acoso tradicional como el ciberacoso, pueden derivar en consecuencias mental, siente preocupación, vergüenza, enfado, estrés emocional, desinterés por las actividades que les gusta, ansiedad física, sintiéndose desvelada, con dolores de estómago y de cabeza, entre otras enfermedades que a la larga pueden perturbar de manera significativa la vida de las víctimas y también del agresor. Es posible identificar también que el agresor, en la mayoría de las ocasiones, se muestran afectados, ya que incursiona en una situación sin salida, pudiendo presumir que en su o sufre de una situación similar, solo que en posición de desventaja. Y al encontrarse con la víctima, quien siendo alguien indefenso, siente que tiene poder de someterla y amedrentarla. En frecuencia, estos actos, el acoso tradicional o ciberacoso toman una actitud insensible ante estos comportamientos inadecuados. Considerar que tenemos que trabajar de manera, pues ellos al final resultan
resultan siendo un público que reacciona en la mayoría de las ocasiones, bien sea por el miedo que también los genera el agresor. Es necesario tomar en cuenta que como consecuencia de estar expuesto, ser víctima, al acoso tradicional o al ciberacoso podemos considerar las siguientes. Pierdes, come poco, deja de comer las comidas que más le gusta, o mucho, come con demasiada ansiedad. Se muestra ansioso, triste y hasta deprimido. Las consecuencias antes mencionadas, derivadas del acoso tradicional o el ciberacoso, pueden desembocar a la larga en situaciones realmente graves. Es por ello que debemos tomar medidas de prevención y protección. Como padres, debemos de aprender a escuchar a nuestros hijos e hijas, concientizarlos del mal uso de la tecnología, ya que esto evita inconvenientes con el ciberacoso. Inculcar valores y principios como la amistad, la solidaridad o el respeto. Valorarse y amarse. Para esto debemos trabajar en alimentar su autoestima. De manera general, ocurre que los padres de familia nunca han entablado una conversación con sus hijos sobre este tema que conlleva muchos peligros en el mundo del Internet. Esto nos permitirá realizar una conexión de familiaridad y acercamiento con nuestros niños para ponerlos al tanto de las amenazas existentes. Acciones que podemos tomar en cuenta para salvaguardar nuestra información en redes sociales. Sea cauto y antes de publicar algo, considere que no sean detalles personales, dirección y teléfono domiciliario, nombre de tu institución educativa, etc. Ajustando la configuración de privacidad de tu cuenta, puedes decidir quién revisa tu perfil, comenta tus publicaciones o envía mensajes. Con los comentarios y mensajes ofensivos puedes informar a la plataforma. Elegir qué comentarios de determinados usuarios solo puedes ver en las mismas, sin bloquearlas completamente. Así también eliminar o ocultar publicaciones en tu perfil para que no las puedan visualizar determinadas personas. Generalmente, las redes sociales de uso más comunes no realizan notificaciones a los usuarios de los bloqueos, restricciones o denuncias realizadas por otros. Sufrir agresiones de acoso cibernético equivale a lo mismo que sería recibirlas, como cualquier otro tipo de violencia, lo que puede indiscutiblemente desembocar en inconvenientes y problemas graves y duraderos. El agobio provocado por encontrarse constantemente en zozobra y desasosiego puede facilitar el escenario para que se propicie el mal humor, cansancio, insomnio y apetito. Se puede presentar también el panorama en que la víctima se presenta, lo que podría provocar que se agrave la situación. De ser preciso y necesario, debe contactar la ayuda de un profesional para que la víctima acuda a terapia psicológica. Una de las estrategias muy efectivas es tomar distancia y alejamiento. Funciona muy bien cuando hablamos del acoso tradicional en personas cara a cara. Esta excelente táctica también sirve para el ciberacoso y consiste en no prestarle nuestra atención, podemos quitarle el poder que tiene. Claro, generalmente no es tan sencillo llevarlo a cabo. Lo que considero que resulta fácil actividad que nos permita tomar distancia, distracción, charlas amenas con algunas familiares, revisión de las tareas, una película, un libro, jugar con un hermano o una hermana, quizás con la mascota. Logrando llevar buen término estos momentos de distracción, mismo que permitirán tener un respiro de nuestras frustrantes realidad.
pero con la convicción de que ningún problema es eterno. Ayudará a relajarnos y a sobrellevar de mejor manera la situación, logrando que nos concentremos en las cosas buenas que nos dio la vida. También debemos de guardar el control, pues no debemos de caer en la tentación de dejarnos llevar por el coraje y dar respuestas, cayendo en la provocación de involucrarte en una riña virtual con el agresor. Otra ventaja que se tiene es que los administradores de las redes sociales permiten que los usuarios informen sobre el mal uso que se dé a sus plataformas. Es posible identificar cuando en esta se publica contenido. Es posible identificar la que de las aplicaciones logran bloquear al agresor de manera que no le es posible seguir usándolo en lo posterior. También podemos tomar otras medidas de protección, como es bloquear al agresor. La generalidad de los dispositivos electrónicos, celulares, tablets, computadoras, poseen ajustes que logran realizar el bloqueo del agresor. Medidas en nuestro país en donde se garantiza el respeto de los derechos de vulnerabilidad. Las personas torturadas de alguna manera por violencia como la intimidación, hostigamiento y del ciberacoso deben exigir que los responsables de los actos negativos en su contra respondan y se hagan justicia. Las normativas para sancionar el acoso tradicional, pero sobre todo el ciberacoso, aún no tienen tratamiento, pues son nuevas porque no se encuentran normadas en todas partes. Por esta causa, los países en donde aún no se aprueba tienen como base los cuerpos legales que se relacionan con el acoso tradicional para sancionar a los agresores. El ciberacoso o cyberbullying no se encuentran tipificados como delitos en el Código Orgánico Integral Penal, pero se entiende que sí existen otros cuerpos legales en los que se presentan algunos protocolos para aplicar sanciones concretas para los agresores, pero como generalidad no se aplican. Revisando la Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI, en su artículo 134 nos habla del régimen disciplinario de las y los estudiantes. La Junta Distrital de Resolución de Conflictos está en la obligación de aplicar las acciones educativas disciplinarias para las y los estudiantes, dependiendo del caso, tal como a continuación se enuncia. Son faltas de las y los estudiantes cometer actos de violencia de hecho o de palabra contra cualquier miembro de la comunidad educativa, autoridades, ciudadanos y colectivos sociales. Según la gravedad de las faltas cometidas por las y los estudiantes, estas serán leves, graves y muy graves, y las acciones educativas disciplinarias podrán ser de las siguientes. A. Amonestación de la autoridad competente. B. Suspensión temporal de su asistencia a la institución. Y C. Separación definitiva de la institución, lo que conllevará que al estudiante se lo reubique en otra institución educativa. La suspensión temporal varía de 15 a 30 días y la separación definitiva misma que se considera una falta grave, ya que conlleva un traslado de institución. Esta acción se toma para no vulnerar el derecho a la educación que tiene el agresor. Estos son procedimientos administrativos que deben establecer medidas de sanción, pero también de protección a la víctima, así como también medidas de reparación para ambos. Tanto al agresor como la víctima deben someterse a tratamiento psicológico. Existe un protocolo a seguir en las instituciones educativas cuando se puede evidenciar la existencia de acoso escolar. Este procedimiento a seguir involucra a la comunidad educativa, padres de familia, estudiantes,
Autoridades de las instituciones educativas, en esta ocasión representadas por el Departamento de Consejería Estudiantil, donde nos damos cuenta que inicialmente se utiliza un método de resolución de conflictos, pues la autoridad quien dispone de las medidas administrativas, posteriores de ser necesario en las ocasiones en las que la conducta del agresor se convierte en un delito, se debe proceder realizando la respectiva denuncia con las autoridades correspondientes ante la Fiscalía. Estas se encargarán de realizar las indagaciones, investigaciones y pericias pertinentes. A futuro se podrá imponer una sanción con intimidación. En las instituciones educativas se crean protocolos para trabajar y tratar la problemática de manera que se pueda darle fin. La idea es crear actividades extracurriculares con la finalidad de responder al ciberacoso. El artículo 154 del Código Orgánico Integral Penal establece la persona que con causar un daño que constituya delito a ella, a su familia, a personas con las que esté íntimamente vinculada, siempre que por antecedentes aparezca verosímil la consumación del hecho, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. En el artículo 173 del Código Internacional Penal, contacto con la finalidad sexual con menores de 18 años por medios electrónicos, la persona que a través de un medio electrónico o telemático proponga concertar un encuentro con una persona menor de 18 años, siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento con finalidad sexual o erótica, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Cuando el acercamiento se obtenga mediante coacción o intimidación, será sancionada con pena privativa de 3 a 5 años. Evidenciamos que en el Código Orgánico Integral Penal, COI, en su artículo 173, ya mencionado, sanciona a los posibles agresores que usando medios electrónicos propicien acercamiento a los menores de 18 años. Entonces, podríamos concluir que si el acoso tradicional o ciberacoso se presenta dentro de la comunidad educativa, por sí misma tendría difícil la tarea de resolverlo. Pero para conseguir una medida efectiva, aplicación, tendríamos que involucrar y apoyarnos precisamente en la comunidad, autoridades, padres de familia y estudiantes. Pero sobre todo y de manera específica, este soporte debe ser de la familia, siendo los padres quienes pongamos especial atención. La idea es lograr salir de esta problemática con sencillas y simples acciones que nos puedan ayudar a detener al agresor. Bloqueo de cuentas del agresor, denunciar al proveedor de las redes sociales, proteger contraseñas que sean difíciles de adivinar, pero fáciles de recordar. Tener cuidado de acceder a invitaciones por redes sociales. Informar a las compañías proveedoras de servicios de Internet. Cuidar de la información personal. Sentir que somos el centro de atención porque somos burlados y humillados por alguien puede reprimir los pensamientos y sentimientos de la víctima, lo que imposibilita que se exteriorice el sufrimiento y haga más difícil resolverlo. Existen casos extremos en los que la víctima llega hasta el suicidio. Este fenómeno puede perturbarnos de varias maneras. Más sin embargo, dando un tratamiento adecuado, el proceso se puede lograr sobresalir, recobrar la salud y la confianza. Consideramos que la solución a esta problemática no siempre deberá ser el castigo. Lo ideal será poder corregir la conducta del agresor, procurando reparar el daño causado y lograr dar vuelta a la página, no solo por nosotros como personas agredidas, sino por las posibles futuras víctimas, ya que cualquiera puede convertirse en la víctima de ciberacoso y para que esta acción negativa se detenga, no solo hay que detectarlo,
es fundamental denunciarlo. Hasta aquí ha llegado mi intervención. Muchas gracias a todos. Voy a proceder a hacer unas preguntas. ¿Qué es el ciberacoso? ¿Alguien que me pueda ayudar? Por favor. Contestando. El ciberacoso no es más que el acoso tradicional realizado con la utilización de medios electrónicos. La hoja de preguntas no la tengo. Muchas gracias. Voy a hacer otra pregunta. ¿Qué herramientas necesitamos para llegar a cabo el ciberacoso? ¿Alguien más que me ayude, por favor? Los medios electrónicos, un teléfono, una tablet o un computador. Muchas gracias. ¿Cuáles creen ustedes que son las consecuencias de sufrir el ciberacoso? ¿Alguien más que me pueda ayudar? Buenas noches. Puede ser depresión, baja rendimiento en sus estudios, falta de sueño, ansiedad por la situación que está viviendo. Sí, pueden ser esas. Sí, muchas gracias. La última pregunta. ¿Cómo creen ustedes que podemos hacer frente al ciberacoso? ¿Alguien que me ayude con esa? En primera instancia, no dar pie al agresor para que nos siga agrediendo. Hay que pararlo alejándonos, bloqueando y no prestando atención. Ok, muchas gracias. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias a todos por su participación.